Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Ingresó ayer en la tarde-noche al Parlamento la Ley de Presupuesto Nacional y en esta jornada la Cámara de Representantes le dará ingreso formal para su estudio. El proyecto fue llevado al Palacio Legislativo por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien hizo entrega de una copia escrita y de varias copias en formato digital. Se abre de esta manera un nuevo escenario de enfrentamiento político entre el gobierno y la oposición, donde los movimientos sociales y sindicales también jugarán su rol. Vamos a un primer abordaje de este asunto. ¿Cuáles serán los planteos del Frente Amplio ante esta instancia presupuestal? ¿Cómo se para esta fuerza política, estando esta vez en una instancia importante como es la de un presupuesto nacional, del otro lado del mostrador? Vamos a conversarlo a partir de este momento con el senador del Partido Socialista Frente Amplio, Daniel Olesker. Economista Olesker, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. A ver, la primera Cámara que va a analizar el presupuesto va a ser diputados, ¿verdad? Pero los legisladores, en el caso del Frente Amplio, los legisladores de las dos cámaras van a estar trabajando en conjunto, ¿no? ¿Cómo va a ser la metodología de trabajo en particular de la oposición ante esta ley, que lo tiene por primera vez en 15 años, como yo decía, viéndolos desde la vereda de enfrente, ¿no? Sí. Bueno, la metodología va a ser, digamos, bastante parecida a la que hicimos en la Ley de Urgente Consideración. Vamos a trabajar, como tú dices bien, en conjunto, diputados y senadores. Se ha armado un equipo, además, de legisladores, de asesores. Hemos distribuido entre los grupos de asesores los distintos incisos, digamos, que forman la administración, o las áreas programáticas, digamos, que forman el presupuesto. Y bueno, a partir de ahí haremos el análisis y obviamente nosotros, como tú bien decís, no tenemos iniciativa presupuestal. Nuestro objetivo es tratar de que los incisos, digamos, que fueron altamente priorizados en los 15 años anteriores, tengan, digamos, un mejor tratamiento a partir de procesos de redistribución o también la posibilidad de ver cuáles son, todavía no lo sabemos, seguramente entraron ayer, pero yo hasta ahora, ayer a la noche me leí el presupuesto general. Bueno, eso le iba a preguntar, a ver si había tenido tiempo, ¿no? Sí, porque fue ayer entrada ya la noche, sobre las 20:30 aproximadamente, y estamos hablando de un proyecto de ley que tiene casi 690 artículos, 689 en concreto, ¿no? Ayer que volví del acto de lanzamiento de la lista 90 de Carolina, nuestra lista, sí, me quedé esta tarde leyéndolo y por lo menos leí, digamos, los cuadros para saber, cuáles son los... Porque el presupuesto, lo primero que hay que decir es que fija aumentos para el año 2021 y luego congela el gasto hasta el 2024, digamos, ¿no? Con lo cual suponemos que vendrán en rendiciones de cuentas posteriores eventualmente cambios, si es que los hubiera. O sea que lo que podemos analizar es el 20, que además ya lo sabíamos, que la línea de base es inferior al año 2019, o sea... Sí, recordemos que se estableció eso en lo que tiene que ver con el decreto 90-20, ¿verdad? En el decreto 90/20 ya bajó un 15% los gastos de funcionamiento, ya redujo algunas vacantes y ya redujo un 40% los gastos de contratación de servicios personales respecto al 2019. Entonces, el 20 tiene un presupuesto de unos 660.000 millones de pesos en precios del 2020, que es menos que lo que le hubiera correspondido si se ajustara el 19. Y luego miré un poco el aumento del 21, digamos, ¿no? Que son más o menos unos 42.000 millones de pesos, pero que en realidad de esos 42.000, casi 30.000 corresponden a el aumento de los intereses de la deuda, fruto, digamos, de que frente a la pandemia se ha tomado endeudamiento, y las transferencias a la seguridad social. Entonces, cuando uno mira los 12.000 restantes, además de considerar, a nuestro juicio, que es un bajo incremento, que además se hace sobre una línea de base ya más baja, en realidad, en esos 12.000, lo que hice fue ir a los gastos más sociales. ¿Y qué hay? Bueno, en Ludelar no hay aumento, en la Universidad de la República no hay aumento,
Universidad de la República, que recordemos, pedía un incremento del presupuesto del orden del 49%, ¿verdad? Era el quinquenio, digamos, ¿no? Sí, era gradual en el 5 años. Yo no recuerdo si era lineal, pero supongamos que fuera lineal, era un 10% por año. Bueno, eso no está. En el caso de la ANEP hay solo un aumento de 250 millones de pesos en salarios, porque hay otro incremento, pero eso es, nosotros habíamos definido en el 2017, creo, un incremento de salarios de ACE pagado con el Fondo de Inasistencias. Eso se elimina, o sea, el Fondo de Inasistencias, supongo, no lo leí, pero vuelve a ser Fondo de Inasistencias y se presupuestan los recursos que se gastaban con eso, pero esa plata ya se gastaba, digamos, ¿no? O sea, lo adicional son 250 millones, que es en salarios para un programa de mejora de la calidad de la educación, algo así se llama. Y el más grande de los gastos sociales es ACE, que eso ya lo sabíamos, porque nosotros habíamos tenido una reunión con el directorio de ACE. Hay una partida de unos 750 millones de pesos en el 21 para salud mental, adicciones y atención domiciliaria en el interior del país. ACE tiene atención domiciliaria en Montevideo, se proyecta con esto. O sea que ACE de alguna manera es el que tiene un incremento un poco más alto, digamos, unos 750 millones de pesos. Sí. Le iba a preguntar, a ver, haciendo ese análisis que hizo, esa primera lectura que hizo entonces del presupuesto, usted decía, puso el foco y la lupa en el gasto social. En líneas generales, entonces, ¿qué consideración le merece? Que prácticamente queda congelado el gasto social, salvo, diríamos, si exceptuamos salud mental, que recibe un aumento y que es lógico porque hay una ley que hay que implementar, prácticamente el gasto social y el gasto salarial queda congelado. Al que hay que agregarle dos cosas que me parecen importantes, que son, una, el artículo 7, que habilita al Poder Ejecutivo, si no se cumple la meta fiscal planteada, a reducir la ejecución, o sea, saltear, digamos, la decisión. Supongamos que, para el Ministerio de Vivienda se aprobaron 150 millones de dólares en un año para inversión en vivienda. El Poder Ejecutivo puede, desde el Ministerio de Economía, si no se cumplen las metas fiscales, desautorizar esa inversión y poner un tope a la ejecución por debajo de eso. Eso lo pone el artículo 7. Eso se puede hacer por los pone un foco importante, o por lo menos pone el acento, digamos, en que se cumplan las metas fiscales. Exacto, que establece el gobierno, ¿verdad? Exacto. Hay que recordar que esto ya pasaba. En los años 90 el promedio de ejecución, digo promedio porque hay incisos que ejecutan más y otros menos, y los autónomos como la UDELAR, por ejemplo, siempre ejecutó el 100%, pero en promedio se ejecutaba entre el 80 y el 83% del presupuesto. Imagino yo que también en los 90 por decisiones del propio Ministerio de Economía. En los 15 años de gobierno del Frente, el promedio de ejecución del presupuesto anduvo entre 92 y 96%. Ese es un artículo. Y el otro es que hay una parte de la reducción del presupuesto que obedece a que en enero la masa salarial del sector público, que son unos 5.000 millones de pesos, de esos, 5.000 millones de dólares, 180.000 millones de pesos de esos 700 que yo comentaba, 180.000 millones de pesos, se va a ajustar un 5, en 4,5 un 5, todavía no sabemos porque hay que ver cómo termina la inflación, pero se acuerdan que va a ser, según las pautas salariales entregadas, la inflación del año menos el rango meta, o sea, va a andar entre 4,5 y 5, y un ajuste por inflación sería de un 10, o sea que ahí hay un ahorro de unos 90.000, de unos 180.000 millones de pesos, un 10% son 18.000, de 9.000 millones de pesos, porque la mitad no se va a dar, y eso va a incidir en el rubro cero, porque se va a licuar ese aumento con la inflación. Y por último, lo otro que miré rápido fue el capítulo funcionarios, porque sabía que esto venía. En el artículo 30 se incorpora el sistema DICE, lo que nosotros llamamos vulgarmente el sistema DICE, ¿no? Que cuando hay licencia por enfermedad, los 3 primeros días no se pagan, y a veces se paga el 4º día,
El artículo yo no vi, por lo menos en esta lectura rápida, que diga qué porcentaje en el sector privado es un 70%, digamos, ¿no? Del sueldo. No vi si se pagaba el 70%. O se iba a pagar una cifra mayor, porque se hablaba del 90 también, pero se cambia el sistema de licencias por enfermedad del sector público, que eso obviamente también va a afectar a los trabajadores, y como uno dice siempre, pagan justos por pecadores, ¿no? Porque el argumento es que hay gente que abusa de la licencia por enfermedad, y en realidad esto afecta a un trabajador que tiene una gripe, digamos, ¿no? Y que no puede ir los primeros 3 días, ¿no? Esto pasa en el sector privado también, ¿no? Si no es novedoso, ¿no? Por eso muchas empresas compensan ese pago en el sector privado. Bueno, esto es el artículo 30, que también me parece que no está bueno. Una consideración, recién cuando yo le preguntaba, bueno, de esta primera lectura que hizo del presupuesto, ¿qué es lo que destaca? Usted era bastante cauto en lo que tiene que ver con los comentarios al respecto del gasto social. Decía, se mantienen estables. Y uno podría decir, bueno, desde el gobierno se señala que es la coyuntura y los números fiscales con que el gobierno recibe esta administración y la coyuntura de la emergencia sanitaria justamente es lo que permiten, ¿no? Mantener por lo menos estables el gasto social, ¿verdad? ¿A usted qué comentarios le merece ese aspecto en particular? Bueno, ¿Ustedes esperaban mucho más? Una cosa dije antes, ¿no? Es el que mantiene estable es el gasto de funcionamiento, ¿no? Porque el gasto de salarios se reduce, y en el caso de algunos organismos sociales como la ANEP, que el 87% del gasto es salarios, o en la UDELAR, que es un 73% salarios, el presupuesto real va a bajar por la vía salarial. Respecto a los gastos de funcionamiento, no, yo creo que el mantener constante para una coyuntura, bueno, yo uso el argumento de la coyuntura social en la que estamos, de aumento del desempleo, de aumento, digamos, de los niveles de pobreza, de una economía que no se recupera, lo veo como negativo. Yo veo que es una coyuntura para aumentar eso. Sin embargo, se aumentan los salarios en defensa, se permiten que se cubran las vacantes en defensa y no se permiten en otros organismos. O sea, no, yo creo que es un presupuesto que debería haber reflejado la pandemia en términos sociales. Ya el decreto 90-20 era un problema, porque la línea de base bajaba un 15% igual en todos los ministerios. Fíjense que el Ministerio de Desarrollo Social tiene unos 10.000 millones de pesos de presupuesto. De funcionamiento tiene unos 6.000. El Ministerio de Defensa tiene unos 4.000. Bueno, se podría haber hecho un mix para que ese 15% bajara más. En defensa, por ejemplo, fuera un 25, y en el MIDES fuera un 10, y se compensaba eso, y sin embargo no se hizo. Quiero decir otra cosa más para un lector desprevenido. Sí. El MIDES pasa de 10.000 a 18.000 millones de pesos de presupuesto, y en realidad es una cuestión estadística, porque el MIDES paga las asignaciones familiares Plan de Equidad. Esas asignaciones familiares Plan de Equidad no estaban registradas en el presupuesto del MIDES, sino estaban registradas en el presupuesto del Banco de Previsión Social. Por eso es que se ve un presupuesto mayor del MIDES ahora, porque pasan a depender de esa cartera. O sea, se siguen pagando por el BPS, pero figura, son 7.200 millones de pesos. De esos 8.000 que aumenta o 7.800 que aumenta el MIDES, 7.200 millones es para el pago de las asignaciones familiares. O sea que en realidad es un pago que ya se hacía. Puede quedar, cuando uno mira las cifras, el cuadro comparativo, y se duplicó el MIDES el presupuesto. No es así, es porque se le asigna, desde el punto de vista registral, las asignaciones familiares Plan de Equidad, que antes estaban registradas en el presupuesto del Banco de Previsión Social. Usted decía, bueno, para mí era una coyuntura como para aumentar el presupuesto. De todas formas, de esta primera lectura que hizo y con estas primeras consideraciones, ¿entiende que algunos de los servicios del Estado podrían verse perjudicados concretamente? Bueno, pensando en el ciudadano, ¿no? En el impacto que también tiene el presupuesto, que es algo tan intangible a veces para el ciudadano en la vida diaria. Dos cosas te voy a decir sobre eso. La primera, que me sorprendió, eso sí, yo esperaba que hubiera, bueno, no sé si me sorprendió, pero era necesario esperar que hubiera un refuerzo presupuestal para ACE,
porque cuando venzan los seguros de paro, que ahora fueron extendidos 3 meses, vencen en noviembre, entre noviembre y diciembre, en el 21, es probable que alguna gente no vuelva a su empleo original, y por lo tanto pierda la cápita que el Fondo Nacional de Salud le da para mantenerse en el sistema mutual. O si está en ACE pierda esa cápita. Por lo tanto, bueno, ya el ACE informó que entre marzo y julio tiene unas 75.000 personas más fruto de esta situación. Propongámosle que estimemos en 100.000, 120.000 para el año 2021 de usuarios adicionales. El hecho de que el presupuesto de ACE prácticamente no varíe en términos reales, repito, salvo la plata que va a salud mental, pero que es una plata que tiene una dirección especial, no, con eso no se va a poder financiar los nuevos usuarios de la Policlínica de Bichadero, ni de San José de Mayo, ni no, de ninguno. El gasto de ACE por persona se va a reducir mucho, porque el mismo presupuesto, porque repito, salvo salud mental, el presupuesto es el mismo, en vez de dividirse entre 1.350.000 usuarios que tiene ACE, se va a dividir sobre 1.400.000. O sea que la salud pública, la salud de ACE, sobre todo en el primer nivel de atención, que es donde hay mayor nivel de atención, nivel de atención, se va a resentir. Eso en el supuesto de que se incrementan los usuarios de ACE, dice usted. Bueno, ya se incrementaron 72.000 entre marzo y julio, o sea que no es un supuesto, es una realidad. Yo digo que es probable que se incremente. Yo soy relativamente cauto en esto. Ahí en las organizaciones sindicales hablan de hasta 150.000 los usuarios. Yo creo que pueden ser 100.000. Bueno, pero 100.000 más significa que la capitación de ACE, o sea, el gasto por usuario, va a reducirse y en especial, repito, va a afectar el primer nivel de atención. Y lo segundo es la NEP, es decir, en la medida que el presupuesto no incremente y que además los salarios caigan, y hay algunos artículos, yo todavía no los pude terminar de ver, pero hay algunos artículos donde algunas horas docentes se redistribuyen, tutorías y otras cosas que tenían como efecto ayudar a los que iban rezagados en el sistema. Yo creo que los grupos per cápita, o sea, el número de personas por grupo se va a afectar también, en especial en el sistema donde está creciendo la matrícula, que es en secundaria, digamos, ¿no? Yo creo que esos dos van a ser dos afectaciones importantes, inmediatas, digamos, ¿no? ¿Cómo vio otro aspecto que se ha señalado desde el gobierno que tiene que ver con la mejora en la eficiencia del gasto? A ver, es claro que desde el Poder Ejecutivo se insiste mucho en esto, ¿no? En algunos casos, bueno, es un presupuesto austero, porque la coyuntura es lo que amerita y no se puede ir a más, pero lo que sí se señala no se va a afectar ningún servicio esencial, teniendo en cuenta estas cosas que usted marca, pero además se va a mejorar la eficiencia del gasto. Y a ver, cito algunos ejemplos que han trascendido estos días en distintas notas de prensa. Por ejemplo, Telemundo hacía un informe detallado de gastos que se detectaron en los distintos ministerios respecto a cuestiones que se pueden ahorrar. El Ministerio de Economía y Finanzas se propuso ahorrar 30% en el área de comunicación y compras. Se dejaron de comprar diarios de papel y se sustituyeron por menos suscriptores digitales. Entre los gastos que se bajaron están los de una revista digital de encuestas de circulación altamente restringida, información de carácter reservado, según se informaba, que costaba algo así como 2 millones de pesos anuales. También está prevista una baja de contratos. Hay 91 técnicos contratados a través del BID por 98 millones de pesos anuales, que muchos de estos contratos vencen, por ejemplo, el 31 de agosto, y la mitad ya está definido que van a cesar, y los demás se va a evaluar, a ver si siguen o no. Después, en el Ministerio de Educación y Cultura, que se prevé un ahorro de 7 millones de pesos en 2021, básicamente con bajas en alquileres por parte del Estado. El Ministerio resolvió que los gastos que tenía en el rubro para reducir costos, y asegura así que se pagaba por locales que no se estaban usando, dice. Además, se bajaron gastos de funcionamiento en seguridad, limpieza y mantenimiento, y también se bajaron los gastos de prensa y de publicaciones con el INPO. Esto le menciono algunos de los ejemplos, ¿no? Hay después ejemplos de este tipo en todas las carteras. Sobre ese aspecto en particular. Sí, varias cosas sobre eso. La primera, veremos la eficiencia del gasto cuando el presupuesto empiece a funcionar. Punto 1. Punto 2. Efectivamente puede haber gastos que se puedan bajar. Claro que 7 millones de pesos del Ministerio de Educación y Cultura es marginal, digamos, como es marginal casi todos los gastos que tú mencionaste, salvo
el de los técnicos. Y entonces eso sí es relativamente peligroso. Está bien, pero en ese sentido usted hace como una autocrítica de en lo que se estaba gastando, porque esto deja de manifiesto, el hecho de que haya una nueva administración deja de manifiesto, bueno, este tipo de cosas que capaz alquileres que se estaban pagando y no se estaban usando por locales en el Ministerio de Educación y Cultura, el contribuyente puede abrir grande los ojos y decir, bueno, ¿por qué se estaba pagando esto? Bueno, pero eso puede ser tanto como el café del Mides. O sea, sí, yo creo que puede haber gastos que se estaban haciendo mal, pero lo que hay que evaluar es el gasto global. Entonces, yo creo que el ejemplo del Mides es sintomático para eso. Yo creo que el Mides gastaba muy bien y ACE gastaba muy bien. Sí, puede haber 1 o 2 puntos del presupuesto que se puedan mejorar su reestructura y seguramente se hará mucha propaganda con eso, pero la eficiencia del gasto tiene que ver con cuánto llega a la población del presupuesto. Y cuando uno mira el presupuesto quinquenal, el 2019, perdón, el último presupuesto, si uno mira el presupuesto, el grueso del presupuesto gastan ACE, ANEP, UDELAR, INAU, Mides y Ministerio de Vivienda, y el 90% de ese gasto tiene alto nivel de eficiencia, o sea que no veo. Y reestructurar el gasto de seguridad, limpieza y mantenimiento, no, yo estuve en 2 ministerios y creo que cualquier medida que afecte eso, generalmente se hacía con empresas contratadas, esas empresas eran cooperativas, cualquier ahorro que se haga en eso puede afectar el servicio de seguridad, limpieza y mantenimiento. No veo ahí posibilidades demasiadas de ahorro. Digo, pero usted además, dice, no lo ve que... asumimos en el Ministerio de Salud Pública, todas las oficinas tenían diarios, y la ministra Muñoz decidió que hubiera un solo diario papel para todo el ministerio en su despacho, que íbamos todos a leerlo. O sea, que estas cosas ya se fueron haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero por lo visto quedaban. Por lo visto quedaban, sí. Pero repito, para mí son marginales. Hay que hacerlas, pero el punto es el gasto global. Si en ACE el presupuesto se congela, salvo salud mental, la gente va a tener menos atención, no hay duda, aunque mejoren enormemente la eficiencia del gasto, aunque no compren más diarios en ACE, ni hagan contratación de técnicos. En ACE claramente la atención va a empeorar. Pero ¿le preocupa este tema de los gastos después que se empiecen a detallar rubro por rubro, de cuánto se mejoró la eficiencia del gasto quizás? Porque estoy pensando en una información que daba cuenta el semanario Búsqueda la semana pasada, que señalaba que, bueno, el gobierno, ante un presupuesto austero que tiene que presentar, va a contraponer lo que pueden ser incluso hasta posibles recortes en determinados rubros con el resultado de las auditorías que está llevando a cabo en muchos organismos y dependencias del Estado, y que podían dejar al descubierto justamente este tipo de cosas. Sí, no me preocupa, porque no creo que dejen al descubierto nada. De hecho, los organismos, todos los que tuvimos en los ministerios, sabemos que las auditorías se hacen. Yo en el Mides recibí muchas auditorías y tengo evaluaciones internas. De hecho, más, yo siempre digo, yo llegué al Mides y a los 5 días tuve una interpelación de la entonces diputada María Piñeirúa, que sustentó su cuestionamiento a algunos programas, que eran correctos además, en un informe de evaluación y monitoreo que había hecho el propio Mides a partir de su dirección, de la DINEM, de su dirección de evaluación y monitoreo. O sea que no espero de las auditorías nada, mucho sensacionalismo y nada que muestre, digamos, que efectivamente los 600.000 millones de pesos, o sea, los 17.000 millones de dólares que era nuestro presupuesto, tenía, digamos, una incidencia directa en la mejora de la calidad de vida de la población. Pero a los ojos de la ciudadanía también no... Bueno, esa es una tarea nuestra, mostrar que efectivamente, digo, de hecho, en el debate... Digo, porque en el debate después estas cosas el debate se van a utilizar. Hicimos eso, ¿no? También el gobierno se pisa a veces el palito, porque el canciller Bustillo dijo que gastaban poco en la pandemia porque se había hecho muchísimo en protección social durante los últimos años. O sea que por un lado dicen una cosa, por otro lado dicen otra, ¿no? Despilfarramos, pero por otro lado Bustillo dice, no, gastamos poco porque la mayor parte del gasto ya se hacía en protección social y lo único que tuvimos que hacer es un pequeño incremento. Bueno, yo no comparto ese argumento, creo que el incremento tenía que haber sido mayor, pero ahí hay un reconocimiento de que el país pudo gastar 0,7 del PBI, ayer salió la cifra de julio, así que ya tenemos la cifra, yo manejo cifras oficiales, no, el presupuesto dice que gastaron 1,6 en pandemia,
el MEP dice 0,7, no sé, ellos tendrán que resolver su contradicción entre el 0,7 y el 1,6, pero sea una u otra cifra, es muy bajo, y eso muy bajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice, bueno, nosotros le dijimos a la CEPAL que tenga en cuenta el alto nivel de protección social que había previamente y el alto gasto social. Entonces será eficiente, porque si no la gente no estaría protegida. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el senador Daniel Olesker del Partido Socialista Frente Amplio a propósito de esta primera lectura sobre la Ley de Presupuesto Nacional. Ingresó ayer en la tarde-noche al Parlamento de la Ley de Presupuesto Nacional y esta jornada la Cámara de Representantes le dará ingreso formal para su estudio. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos haciendo un primer abordaje de esta ley que es tan importante para cada gobierno, para cada administración. ¿Cuáles serán los planteos del Frente Amplio ante esta instancia presupuestal? ¿Cómo se para esta vez, estando del otro lado del mostrador, ante una nueva instancia presupuestal que es clave, como decíamos, para todo gobierno? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el senador Daniel Olesker, economista además de profesión. Senador Olesker, dejando los números de lado, que veníamos hablando recién, le hago una pregunta más bien viendo el posicionamiento político. A ver, sabemos que el PIT-CNT por lo pronto va a hacer un paro general el próximo 17 de septiembre para protestar, entre otras cosas, contra lo que entiende es el recorte de algunos rubros del presupuesto. ¿El Frente Amplio va a acompañar esa instancia? Bueno, supongo que la va a acompañar, sí, como ha pasado durante los años en que no estábamos en el gobierno, en la cual, bueno, los presupuestos en general iban acompañados de movilizaciones muy importantes, en el 90, en el 95, en el 2000, y obviamente, bueno, nosotros los legisladores vamos a estar en los diputados y los senadores discutiendo en el Parlamento, pero sí, yo entiendo que el Frente Amplio, en su militancia barrial, social, acompañará a las organizaciones como las acompañó en la LUC, donde hubo movilizaciones importantes, mucho más limitadas que las que va a haber ahora, porque la situación pandémica era mucho más compleja, pero sí, yo creo que sí, yo de hecho mismo yo he acompañado algunas movilizaciones que hubo, hemos salido del Parlamento, sí, yo creo que la posibilidad de cambiar, yo lo decía hace un rato, tiene que ver con la posibilidad de redistribuir algunos rubros para reducir los daños del presupuesto, tratando de darle más a ACE, a ANEP, a la INAU, a la UDELAR, bueno, a la investigación científica, que va a ser muy golpeada por esto, porque el hecho que la UDELAR no reciba aumento le queda como único recurso para potenciar la investigación científico-técnica, una redistribución interna de recursos. Entonces sí, vamos a acompañar, sí, porque creemos que los cambios, sí, que hay que cambiarlos. Siempre hay una posibilidad, además. Recuerden que hasta los 20 días se puede mandar un mensaje complementario. No, hace muchos años que eso no se hace, se hizo en los 90 alguna vez pasó, pero bueno, es una instancia importante, después está la discusión en diputados y finalmente los cambios que se puedan operar en el propio Senado, ¿no? O sea, yo le preguntaba esto de movilizaciones hasta mediados de diciembre, ¿no? Yo le preguntaba esto de si van a acompañar el paro del PIT-CNT porque, bueno, sabemos que cuando el Frente Amplio perdió las elecciones nacionales, también como parte de alguna forma del proceso de autocrítica, se sostuvo que en su momento el Frente Amplio pareció alejarse de los movimientos sociales. Sí, ¿Lo ven a esta como una instancia para volver a acercarse? Sí, yo comparto la idea de que a lo largo de los 15 años hubo procesos de encuentros y desencuentros, algunos como el de la esencialidad en la educación, quizás el mayor desencuentro, sí, yo creo que hubo, y que ya la LUC fue una oportunidad, el debate sobre la LUC para restablecer algunos vínculos y para profundizar algunos vínculos, no solo con el PIT-CNT, también el presupuesto en vivienda va a ser afectado y en particular todavía no sabemos cómo se va a distribuir internamente porque eso depende de decisiones presupuestales, pero es probable que las cooperativas de vivienda no tengan la prioridad absoluta que tuvieron en los últimos años. Como dije, ACE va a tener una afectación muy grande en términos de los usuarios, y hay un movimiento de usuarios. Sí, yo creo que nosotros no sé si la palabra es esa de restablecer los vínculos, sino fortalecer vínculos que habían tenido cierto debilitamiento. Eso es una autocrítica que nosotros hacemos. Y sí, creo que el presupuesto es una nueva oportunidad porque tenemos una línea de pensamiento similar, digamos.
Por otro lado, desde lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria, ¿tienen esperanzas en ese sentido de que se puedan dar cambios, teniendo en cuenta que ya no cuentan con la mayoría parlamentaria? Bueno, tenemos las mismas expectativas que tuvimos con la LUC, digamos, ¿no? Cuando la LUC ingresó, nosotros teníamos expectativas de que se podían reducir algunos daños y algunas cosas se lograron. Básicamente, eliminar la desmonopolización de ANCAP. Sí, recordemos que muchos artículos ustedes los terminaron incluso votando, ¿no? Por eso, pero básicamente yo digo que hay 4 cosas grandes de la LUC que cambiaron, digamos, más allá de muchos artículos pequeños. La desmonopolización de combustible, los cambios en la red, en el uso de la red de Antel, los artículos que transformaban, mercantilizaban mucho las áreas protegidas. Bueno, me está faltando uno, eran 4 por lo menos que yo valoraba que eran cambios más sustantivos. Entonces, con esa misma línea de pensamiento, vamos, en este caso los diputados primero, que son los que van a trabajar, en la expectativa de que en el caso del presupuesto puede ser la redistribución de recursos. También, como te decía hoy, hay algunos cambios en el funcionamiento de los funcionarios del Estado, hay artículos que habilitan reestructuras funcionales y traslados de funcionarios. En una primera lectura parece relativamente arbitrario el mecanismo cuando hay un sistema de negociación colectiva en el sector público. Bueno, estudiaremos el capítulo y lo de DICE que te comentaba. Hay un capítulo de funcionarios que estudiaremos más en profundidad para ver si podemos también trabajar en la reducción de daños, y después hay que mirar si no hay algunas otras cambios estructurales. Está la creación de la Agencia de Medicamentos, que se acuerdan que la LUC había quedado definida, pero que en el presupuesto debía implementarse. Es un capítulo muy largo, lo vamos a estudiar, a ver si en principio parecería ir en línea con lo que habíamos acordado todos en la LUC, ¿no? Una creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Bueno, también, o sea, hay algunas cosas que son más que números, digamos, y que las iremos estudiando, en particular, como digo, el capítulo de funcionarios. Economista Daniel Olescar, senador del Partido Socialista Frente Amplio, exministro de Salud, exministro de Desarrollo Social, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ti, Val. Aquí tuvimos un primer abordaje de lo que es este proyecto de presupuesto nacional. Vamos a seguir este tema, obviamente, en los próximos días aquí en Perspectiva. Vamos a seguir con el análisis económico por parte de Exante, seguramente. Vamos a seguir también con entrevistas, también ahora por el lado del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el jueves, concretamente, vamos a estar conversando en el espacio de la entrevista central con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Isaac Alfie.